Cordial saludo, mi nombre es Yerlis Cartagena Sánchez, profesional en Administración de Empresas de la Universidad LACUN, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Y en el curso de Fundamentos de Economía les vengo a hablar de un tema supremamente importante que es la inflación. En definición, la inflación es el crecimiento continuo y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía. Hay numerosos índices que sirven para representar el nivel de precio, que son el índice de precios al consumidor y el deflactor del PIB, Producto Interno Bruto. Como nos muestra la imagen, la inflación es el aumento de precios en los productos de la canasta familiar. Se puede evidenciar en esta imagen que a medida que van transcurriendo los años, la inflación va tomando mayor, abarcando en los precios de los productos. En el año 2000, con un valor, hacíamos un mercado donde llenábamos el carrito totalmente. En el año 2010, solamente a la mitad. Y en el año 2020, solamente podemos comprar unos cuantos productos con ese valor. Entonces, notoriamente se puede evidenciar que la inflación ha tomado fuerza a medida que van pasando los años. Por otro lado, tenemos algunos factores de la inflación, que es el comportamiento de la demanda. La subida de los precios es el aumento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción, es decir, que a mayor demanda se incrementan los precios. También tenemos la inflación de costos. Los precios suben al imponer aumentos salariales por encima del crecimiento de la productividad. Es decir, que a medida que van aumentando los salarios, la productividad debe ir a la par para tener una buena producción. Tenemos también la inflación estructural, que es la situación en la que se produce un incremento de los precios por la presencia de fallas en la estructura productiva del territorio. Es decir, que cuando se presentan estas fallas a nivel de un país, es algo que afecta notoriamente la inflación. Se presenta pues la inflación y obviamente afecta la economía de un país. También tenemos algunos enfoques de la inflación, que es el enfoque monetario, el enfoque no monetario y enfoques estructuralistas. Estos son algunos principales enfoques. Como primero tenemos el enfoque monetario, que es la teoría cuantitativa del dinero, considerada que las modificaciones en la cantidad nominal de dinero son las que determinan las variaciones en el nivel general de precios. Para esta teoría, los precios varían proporcionalmente a las modificaciones de la oferta monetaria, es decir, que a mayor cantidad de dinero suelen subir los precios. Tenemos el enfoque no monetario. En esta teoría se enfatiza el aumento de los componentes de los costos, como los salarios, las tarifas, los tipos de cambio, los precios de los insumos importados o márgenes de utilidad, como el impulso de la inflación, es decir, que la pugna distributiva se materializa a través de los costos. También tenemos enfoques estructuralistas. Los estructuralistas sostienen
que la inflación y otros desequilibrios de la economía son manifestaciones y no causas. O sea, que causal no es una causa, es una consecuencia de las crisis económicas que recurrentemente afectan a los países subdesarrollados. Es decir, que cuando estos países, entonces cuando son países subdesarrollados, tienden a tener estructuras económicas débil y son débil a cualquier situación, por ejemplo, con efectos de la pandemia, la subida del dólar, la variación de precio del petróleo y todo este tipo de sucesos les afecta a la economía notoriamente. También tenemos algunas causas de la inflación de demanda en los mercados de bienes y servicios cuando hay demasiada demanda en el mercado. El incremento de los precios en el sistema económico, aumento de la tasa de desempleo, incremento de la oferta monetaria, devaluación del peso frente al dólar, incremento de impuestos, elevación del costo de producción. Como se vive la situación actualmente, frente al aumento del dólar que estamos presentando esta situación en el país, lo cual está afectando notoriamente a la economía. También tenemos otras consecuencias, como todo tiene una consecuencia, entonces tenemos dos principalmente, que es la pérdida o caída del poder adquisitivo. Esta provoca que en la misma cantidad de capital o dinero que antes se obtengan menos bienes y servicios. Es decir, que con esa misma cantidad de dinero con lo que nosotros compramos algún producto, bienes o servicios, ya no nos va a alcanzar para hacer dichas compras, porque todo ha subido de precio. Genera crisis económica y pesimismo en la población, ya que el obtener productos se vuelve cada vez más difícil. Entonces todo esto genera una crisis en el país, en la economía, en la sociedad, todo debido a la inflación de precios. Por último, tenemos una gráfica donde nos muestra la inflación de la economía en los últimos años. Entonces podemos observar que en los últimos 10-11 años se presentó un incremento en el año 2015 del 6.77, lo cual está por encima de los datos que debe tener la inflación, que es sobre el 5%. Entonces aquí se puede evidenciar que está totalmente por encima. También en el año 2016 está por encima y en el año 2021. Aquí podemos evidenciar que tuvo que haber sido a causa de la pandemia y todo este tipo de cosas, de la apertura de empresas y negocios y todo esto. Y por acá tenemos las referencias, que fue donde obtuvimos la información para realizar este trabajo. Muchas gracias.